Bueno, buen día, vamos a seguir con el teórico número 3. En este caso lo que vamos a ver es proyecto de extensión y proyecto de intervención. Bien. Dentro de lo que es proyectos, nosotros teníamos como un concepto general que era el conjunto de acciones que se realizan en una forma articulada y coherente para poder cumplir objetivos, ¿no es cierto? Objetivos previamente formulados. Y luego obtener resultados o el producto, ¿sí?, de esos objetivos en un tiempo determinado, en un lugar determinado y con un presupuesto establecido. Entonces, lo que nosotros vimos fue proyecto de investigación. Acá lo importante es poder recordar e identificar todas las partes constitutivas de lo que era un proyecto de investigación. Si nosotros logramos justamente como objetivo poder conocer y determinar, poder elaborar un proyecto de investigación, ya va a ser mucho más sencillo más adelante poder también elaborar un proyecto de extensión y un proyecto de intervención, ya sea elaborarlo o tener la capacidad de poder leer distintos proyectos y poder identificar a cada uno de ellos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta y que es importante es que no solamente se nos van a presentar proyectos de investigación, extensión o intervención en forma aisladas, ¿sí? Van a tener muchas ocasiones en donde se les va a presentar proyectos mixtos y estos son un poquito más complicados de poder entenderlos. Siempre hay una columna principal, o sea, una parte básica principal que lleva todo el proyecto con otras aristas que son las aristas que van a complementar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un proyecto únicamente de investigación, que sería esa columna principal, en ese proyecto de investigación se me pueden desprender otras actividades, que también esas actividades van a estar previamente organizadas como un proyecto, ¿sí? Es decir, que van a tener sus objetivos, su metodología, etcétera, pero se puede desprender una actividad de extensión o directamente una actividad de intervención. Si yo tengo como columna principal un proyecto de extensión, o sea, el proyecto propiamente dicho va a ser un proyecto de extensión, pero dentro de él va a tener otras actividades formuladas también como proyecto que se desprendan, ¿no es cierto?, como actividades de intervención o actividades de investigación. Esto ustedes los van a ir aprendiendo de a poco a medida que avancemos en este teórico, a medida que hagan la práctica y a medida que vayan leyendo sobre todo los proyectos. Es ahí cuando uno, a medida que leen los proyectos, comienza a poder percibir dentro de la lectura las diferentes partes constitutivas de un proyecto mixto, ¿sí? No es muy fácil al principio, pero luego cuando ustedes tengan las partes principales con las cuales ustedes van a poder identificar si son de extensión o son de intervención, o su diferencial con el de investigación, ahí ya van a comenzar a poder identificar aquellos que son mixtos. Pasando, o volviendo mejor dicho, a lo que son los proyectos de extensión con sus actividades de extensión, básicamente estos proyectos tienen tres frentes, ¿sí? El primer frente sería un organismo que va a promover esa actividad, que sería la actividad de extensión. Por otro lado, vamos a tener una comunidad, que es la comunidad educativa, que es la que va a tener una relación directa con estos organismos que son los que promueven la actividad de extensión. Y por otro lado, vamos a tener una comunidad o población afectada. Fíjense que yo en ningún momento dije una comunidad receptora, porque una cosa es solamente recibir y otra cosa es ser parte de esta triada, ¿sí? Por eso acá yo hago hincapié en esto, le puse una flechita roja. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta luego para poder llegar a identificar un proyecto de extensión. Dijimos que los proyectos de extensión los van a promover de alguna manera distintos organismos, ¿no es cierto? Esos organismos pueden ser organismos gubernamentales y no gubernamentales, como en el caso de los distintos ministerios, Ministerio de Salud de la Nación, los ministerios de
la provincia, las secretarías, las direcciones, todo lo que sea a nivel provincial, municipal, instituciones de salud, los hospitales, los CAPS, las universidades, ¿sí? Recuerden que no siempre es gubernamental, es decir, también podemos tener instituciones que sean privadas y que puedan respaldar estos proyectos de extensión. Por otro lado, hay algo que quiero remarcar, que no siempre recuerden o relacionen lo que es una actividad de extensión únicamente con las universidades. Como podemos ver acá, se puede desprender de cualquier organismo que sea gubernamental o no gubernamental, que va a respaldar esta actividad. Por otro lado, tenemos los actores involucrados en esas actividades. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a pertenecer? Justamente van a ser los educadores, por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la población afectada. Nuevamente, si ustedes observan en cómo puse esta disposición, la población afectada no es receptora, sino que es si bien recibe de alguna manera, ¿no es cierto?, podríamos decir un beneficio en el futuro, es parte de estos proyectos de extensión. Por eso nuevamente vamos a hacer hincapié acá en que pertenece, ¿no es cierto?, a todo este desarrollo como actores involucrados en las actividades. No van a existir proyectos de extensión y actividades de extensión que estén involucrados únicamente el organismo que respalde más esos actores involucrados. Van a tener que estar esos organismos, los actores involucrados, y parte del proyecto de la planificación van a ser justamente los individuos de esa población afectada. De este modo vamos a partir de entender primero qué es la extensión. Cuando nosotros entendamos bien lo que es la extensión, recién vamos a poder construir nuestro propio concepto. Entonces, vamos a pasar, ¿sí?, a algunos ejemplos donde vamos a tener que pensar si estas acciones son acciones realmente de extensión. El asesoramiento rural, habrán escuchado muchas veces lo que es el asesoramiento entre distintas índoles y objetivos. En este caso es un ejemplo nada más de asesoramiento del tipo rural, que están respaldados por distintos organismos. En este caso puede ser el INTA, muy relacionado a lo que es rural y el asesoramiento, donde básicamente también tiene una metodología donde vamos a tener una población que necesita solucionar un problema y tenemos un educador. Ese educador puede ser un integrante justamente del INTA, como un profesional capacitado en el área problemática, pero que en este momento ese profesional o también científico va a funcionar como educador, ¿sí? Por otro lado, también no solamente se va a abocar a una problemática importante en sí cuando se hace asesoramiento, sino por ahí también el objetivo es mejorar algún tipo de condición que le permita aumentar la eficacia o la eficiencia de alguna actividad rural, ¿sí?, que esa actividad repercuta en un rendimiento económico. Por otro lado, también habrán escuchado lo que es la capacitación práctica de una problemática. Justamente para solucionar una problemática, lo que se hace es una demostración práctica que les permite a la población asesorarse y aprender para solucionar un problema, pero justamente mediante la práctica. Por eso se denomina capacitación práctica. También habrán escuchado las diferentes acciones de desparasitaciones, de vacunación a nivel de las poblaciones humanas, en las poblaciones animales, avaladas o respaldadas por distintos organismos, que también forman parte de acciones que nosotros normalmente relacionamos con lo que es la extensión. También habrán escuchado de las acciones donde se puede distribuir alimentos u otros elementos, vestimentas o elementos para la construcción de vivienda, pero básicamente lo que es la distribución de elementos necesarios en una población. También se relaciona mucho con lo que es la extensión. También se habrá escuchado lo que es la difusión de la información y el conocimiento. Una cosa es difundir el conocimiento y otra cosa es difundir información.
De todos modos, hay distintas metodologías que ustedes habrán visto, algunas de ellas en lo que sería la promoción de salud, donde tenemos difusión masiva, la forma de entrevista individual, por medio de folleterías, etc. Todo esto también siempre lo estamos relacionando con lo que sería la extensión. Entonces, acá sí entramos a pensar si cada una de estas acciones que nosotros acabamos de ver las consideramos como extensión, ¿sí? Ahora podríamos hablar, pero como estamos en una situación virtual especial, vamos a pensar, ustedes van a pensar ahora si esas situaciones que acabamos de ver son consideradas extensión, si son o no son consideradas y por qué. En realidad, avanzando sobre el tema, yo les puedo decir que estas situaciones no son extensión y acá es donde vamos a hacer hincapié. ¿Por qué? O sea, vamos a aclarar un poquito por qué no. En este caso, todo lo que acabamos de ver, que sería el asesoramiento, difusión de conocimiento, las capacitaciones, la transferencia de conocimiento, distribuir elementos, ¿sí? Las aplicaciones de medicamentos, de vacunas, que vendrían a ser las famosas campañas, todas estas acciones son en realidad herramientas o medios de trabajo, ¿sí? Esas herramientas o medios de trabajo sí van a lograr, ¿no es cierto?, hacer un camino para realizar la extensión. Pero esto no quiere decir que cada una de estas acciones sean extensión. Esto tiene que quedar muy claro. ¿Por qué? Porque muchas veces se relaciona que cuando se está realizando una vacunación en algún lugar o en una población con una necesidad de esas vacunaciones, o se hace una distribución de un X elemento también por una situación problemática, se está haciendo extensión. No se está haciendo extensión, sino son medios y herramientas que, dependiendo de cómo se lleven individualmente o en conjunto a través de un proyecto, ¿sí?, bien elaborado, puedo llegar a hacer una actividad de extensión. Pero en este caso simplemente son herramientas. Bien, entonces, de este modo, para lograr una actividad de extensión, nosotros vamos a requerir de un cambio de actitud o de comportamiento de la población afectada con respecto a su forma o hábitos de vida. Por otro lado, el objetivo es que la población sea consciente de que si adquiere una nueva capacidad, esta le va a permitir mejorar su vida en algún aspecto particular. Por otro lado, el fortalecimiento personal que les va a permitir realizar cambios por propia iniciativa y les va a permitir realizar y mantener esos cambios en base a una capacidad y esfuerzo para poder superarse en cualquier aspecto de su vida. Entonces, lo que estamos viendo acá es un cambio de actitud de la población, ¿sí?, una conciencia de ese cambio, una adquisición de capacidades, y esas capacidades realizarlas y mantenerlas en el tiempo, a esos cambios. Por otro lado, también, para hablar sobre una actividad propiamente dicha de extensión, vamos a tener que tener en cuenta que esa comunidad también va a participar de la planificación del proyecto de extensión. Va a ser parte de la ejecución, no solamente va a recibir ese beneficio que los va a llevar a ese cambio de conducta, esa conciencia, esa adquisición de capacidades, sino que también ellos van a accionar en esa misma población. Después vamos a ver de qué manera. Y por último, la evaluación. Todo proyecto tiene una evaluación o varios tipos de evaluaciones, que son evaluaciones constantes cuando se va desarrollando el propio proyecto, y una evaluación final. La comunidad también va a tener que tener, esa comunidad, la que recibe de alguna manera ese beneficio de ese cambio de conducta, también tiene que estar en esta etapa que es la evaluación del proyecto. Ahora, haciendo un resumen, el proyecto de extensión, ¿sí?, no es una implementación entonces de conocimientos y actividades, pero sí es un cambio de conducta en una población para su propio beneficio. Tiene que tener conciencia esa población sobre todos los derechos que tiene, pero también los deberes que tiene sobre esa conducta o ese cambio de conducta.
Las actividades, por otro lado, para mejorar una situación, van a tener que ser sostenibles en el tiempo por los propios afectados. Entonces, todo esto hace a mi concepto de qué es la extensión y cómo yo voy a implementar un proyecto de extensión. Ahora, por otro lado, vamos a pensar algo que es importante. Cuando yo tengo que aplicar un proyecto que es de investigación, ese proyecto en realidad depende básicamente ¿de quién? Del propio investigador o del propio grupo de investigación. Depende del conocimiento, de la aplicación, sabe cómo va a realizar, digamos, la distribución de los fondos, a quién va a pedir, cómo va a explicar sus resultados, cómo los va a difundir, o sea, todas las actividades, cómo va a aplicar el método científico, o sea, depende justamente de ese científico, ¿sí? esa persona o ese grupo o ese equipo, de que ese proyecto funcione o no. Entonces, podríamos compararlo con un proyecto de extensión. Y acá van a entender lo complicado, ¿sí?, que es aplicar un buen proyecto de extensión y que realmente ese proyecto tenga resultados positivos, a diferencia de un proyecto de investigación que pareciera mucho más difícil. Este proyecto de extensión sí va a depender de mi profesión, ¿sí?, de la capacitación que yo tenga en mi área, del conocimiento que tenga en mi área, hasta ahora muy parecido a lo que es un proyecto digamos, lo que es un proyecto de investigación, pero acá viene otra cosa. Va a depender mucho ese proyecto de extensión de aspectos generales, aspectos que quizás escapan a mi capacitación, a mi profesión y a mi conocimiento en el área donde yo voy a aplicar la extensión, que son los aspectos políticos, los aspectos religiosos, la idiosincrasia del lugar, la gente, la población, las divisiones sociales, la falta de interés. Hay un sinnúmero de aspectos que hay que tener en cuenta, que son muy importantes, y hay que saber manejar cada uno de estos aspectos para que ese proyecto de extensión tenga éxito. Por lo tanto, ustedes acá se pueden dar cuenta que es muy difícil aplicar un proyecto de extensión y que sea exitoso ese proyecto. En resumen, lo que nosotros queremos decir es que para este tipo de proyectos nosotros vamos a tener dos grupos. Un grupo que va a estar formado por los educadores y otro grupo que va a estar formado por los individuos de la propia población afectada o con necesidad de algún cambio. Entre ambos grupos tiene que existir una interacción importante y un vínculo importante, ¿sí? Esa enseñanza y aprendizaje se va a tener que dar en múltiples direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el educador tiene que estar abierto mentalmente a poder percibir las necesidades reales, a entender la situación de la población, a entender muchos otros aspectos que no hacen a la problemática marcada en sí específicamente, pero que sí es necesario saber respetar en esta población para poder interactuar. Y por otro lado, también la población tiene que estar abierta a querer recibir, ¿no es cierto?, al educador con todo el contenido que el educador tiene para darles. Por eso hablamos de una enseñanza y un aprendizaje en múltiples direcciones. Es decir, va a haber un intercambio de saberes. Acá no es imponer o dar conocimiento de un lado a otro, sino es un intercambio de saberes, y se va a trabajar justamente en conjunto. Lo importante es saber reconocer y valorar el saber de otros. Esto es muy importante en los proyectos de extensión. Por otro lado, también hay que remarcar, esto ya es una cuestión bastante personal, que si bien yo no soy especialista en proyectos de extensión, pero he tenido la posibilidad de llevar a cabo varios proyectos, estos proyectos van a tener algo especial. Si uno quiere realmente aplicarlos y mejorar la calidad de vida de alguna manera de una población a través, ¿no es cierto?, de la acción de estos proyectos, realmente deben hacer de corazón. De lo contrario, va a ser imposible ser objetivos, poder empatizar con esa población, entenderla a la población, comprometerse con la población y con esa realidad y obtener resultados exitosos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, por eso justamente les dije anteriormente que no son proyectos
fáciles de llevar a cabo cuando realmente uno tiene un serio compromiso con esa población. Entonces, lo que vamos a hacer es conocer a la población, ¿sí? Relacionarnos con esa población, poder llegar a empatizar para poder registrar todo lo necesario para luego más tarde identificar diferentes aspectos. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar justamente a la población afectada con todas sus características, identificar la necesidad, porque muchas veces nosotros como educadores podemos ver una necesidad en esa población y que justamente no sea eso lo que la población en sí está necesitando. Entonces, esto es muy importante, identificar lo que esos individuos o la población también requiere. Por otro lado, identificar las causas de esas necesidades o esa problemática de la población. Y por último, también detectar la aceptación de la población a ese cambio. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a planificar y elaborar ese proyecto. Como todo proyecto va a tener que tener un título, ese título va a estar relacionado obviamente con la problemática. Vamos a seguir por los autores, dentro de los autores va a estar el director, el codirector y el grupo. Cuando hablamos de grupo, obviamente hablamos de todos los integrantes que son los docentes, los profesionales, es decir, los educadores, pero también todos los integrantes que forman parte del proyecto de la población afectada. Vamos a identificar también el lugar de trabajo. Estos proyectos van a tener un resumen, ¿sí? Así como los proyectos de investigación tienen un resumen, acá también podemos tener un resumen que se puede presentar como resumen técnico. Y también pueden tener palabras claves. Yo siempre les digo pueden porque todos estos aspectos que le vamos a dar nosotros no siempre los van a poder observar en todos los proyectos. Depende de dónde, en qué organismo ustedes presenten los proyectos, van a tener distintas normativas de la presentación. Pero básicamente el esquema, o como decimos, el esqueleto básico general, es el que van a ver acá. Luego vamos a seguir con la introducción. Si ustedes recuerdan, en los proyectos de investigación, ustedes tenían una introducción, que eran todos los antecedentes. Bueno, acá también tenemos una introducción que normalmente la van a encontrar con el nombre de informe técnico en estos proyectos. También la pueden llegar a encontrar como descripción del proyecto, también como naturaleza del proyecto o en menos, pero también se pueden encontrar como antecedentes e introducción, muy similar a lo que serían los proyectos de investigación. Entonces, empezando con lo que son los antecedentes bibliográficos, ustedes ya saben que acá es una descripción general que tiene que estar relacionada al tema, pero fundamentada en base a bibliografía. Acá pasa exactamente lo mismo que en los proyectos de investigación. Luego vamos a pasar a lo que sería la descripción del problema. Acá sí tenemos que describir toda la problemática, donde vamos a identificar a ese problema. Para poder llegar a identificar ese problema, nosotros tenemos que saber construir el problema. Este es un punto muy importante en los proyectos que son de extensión. Vamos a construir nuestro problema. Esto lo vamos a ver ahora como cuál es la técnica o la metodología para poder construir el problema. Luego vamos a pasar a la identificación de los destinatarios o beneficiarios. ¿Por qué? Porque no siempre en un proyecto va a ser dirigido a toda una población. En algunos casos especiales, algunos proyectos, por ejemplo, pueden estar dirigidos a distintos grupos etarios, a niños o a adultos, o los proyectos pueden estar dirigidos a las madres de las familias. Es decir, que la identificación precisa tiene que darse acá también dentro de la población. Acá también vamos a tener que, como dijimos anteriormente, conocer, identificar y empatizar con esa población a quien va dirigido. Esos beneficiarios pueden ser directos o indirectos dependiendo del tipo de proyecto. Los beneficios directos, justamente lo que nosotros buscamos, favorece a esa población en forma directa. Y va a haber una subpoblación
que si bien esos no están dirigidos hacia esa población, también va a tener algún tipo de beneficio. Por eso hablamos de beneficios indirectos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un proyecto que va dirigido directamente a las madres de familia, probablemente tengan un beneficio indirecto para sus hijos o todos los integrantes de la familia. Bien, por otro lado, vamos a tener que determinar la importancia, acá justificar la importancia, el fundamento de todo este proyecto. Si ustedes observan, esto es muy similar a lo que sería el marco teórico en los proyectos de investigación, donde también teníamos que fundamentar la importancia que tenía este proyecto y justificar por qué nosotros vamos a aplicar este proyecto y qué es lo que vamos a solucionar o cómo vamos a solucionar este problema. También, por otro lado, es importante describir el impacto que va a tener el proyecto y determinar el impacto, sobre todo social, pero también se pide hoy en todos los proyectos, no solamente en el proyecto de extensión, en los proyectos de intervención y también de investigación, se están pidiendo muchísimo que se describa el impacto ambiental. Entonces, todos estos aspectos van a hacer que el lector, ¿no es cierto?, de un proyecto de extensión entienda por qué se realiza, a qué población va dirigida, cómo lo va a justificar, cuál va a ser el impacto, ¿sí? Entienda toda la problemática en sí, por qué se lo quiere hacer. Entonces, se va a detectar el problema, en un principio, se lo va a analizar y se va a sistematizar. Cuando hablamos de sistematizar es porque generalmente una situación problema se puede detectar subproblemas o subtemas, ¿sí? Y dentro de ellos vamos a tener un orden o una clasificación. De acuerdo a esa sistematización, yo puedo tener distintas alternativas y elegir la mejor solución, ¿sí? Y cuando hablamos de la mejor solución, hablamos de la mejor para esta situación que describimos acá. Las situaciones, como ustedes pueden saber, hay problemas idénticos en distintas áreas geográficas, pero vamos a poder tener distintas situaciones. ¿Por qué? Porque la comunidad es diferente, porque actúa diferente, porque las políticas de salud son diferentes. Entonces, la mejor solución puede ser diferente también en las dos situaciones. Y acá es donde nosotros vamos a tener que identificar y aplicar, mejor dicho, en estos proyectos, la eficiencia, la eficacia de ese proyecto, que sea un proyecto viable, que se pueda gestionar, o sea, la gestión de este proyecto, y también determinar el impacto que va a tener el proyecto. Bueno, de esta manera vamos a pasar a ver cómo vamos a construir el problema, ¿sí? Se construye en base, como dijimos anteriormente, a conocimientos propios, pero también de la población. Y acá es donde recién vamos a conocer una realidad. Acá es donde se pueden llegar a desprender esas aristas y aplicar actividades de investigación, como dijimos anteriormente, donde teníamos proyectos, recuerdan, proyectos de extensión que podían intervenir también investigación o intervención. ¿Por qué hablamos de actividades de investigación? Porque probablemente vamos a investigar también para recopilar algún tipo de información y también conocer esa realidad. Vamos a hacer entonces la construcción de un árbol de problemas. Ese árbol de problemas es el que me va a dar a mí la realidad y la situación de esa población. Se van a identificar las causas y los efectos, es decir, que vamos a identificar relaciones causales, ya sean generales o específicas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver la construcción del árbol de problemas. Esto vendría a ser el árbol de problemas que voy a construir. Por ejemplo, yo puedo tener un problema A o un problema B. Voy a identificar el problema que yo quiero solucionar. Vamos a tener en cuenta, supongamos que tengo que solucionar este problema, el problema B. Cada uno de estos problemas pueden unirse mediante una causa común, es decir, que pueden existir causas
que hacen a la problemática, a distintas problemáticas, comparten la causa. Pero también cada problema puede tener sus propias causas. Tenemos causas que pueden ser también causas primarias y causas secundarias. Esta otra problemática también va a tener sus propias causas primarias o secundarias. Esto nada más es un ejemplo, pueden tener 2, 3, 4, miles de causas que hacen a que se presente esta problemática o causas que hacen que se presente esta problemática. Por otro lado, estas causas van a tener efectos, ¿sí? Esos efectos también pueden ser efectos primarios, que están representados acá por el color rosa, o también tener efectos secundarios, es decir, efectos que surgen del primer efecto, es decir, del efecto primario. Entonces, lo que voy a hacer es identificar todos los posibles efectos de cada una de las causas probables. Luego voy a tratar de identificar cada uno de los efectos, si es que los tiene, de efectos secundarios de estas causas primarias. Como ustedes pueden llegar a ver en este árbol de problema, en la imagen, también nosotros podemos llegar a identificar efectos, ¿sí?, que son comunes a dos problemáticas diferentes, pero a su vez también, si bien es común, surgen de causas diferentes. Y eso también es muy bueno poder identificar. Yo tengo una causa primaria que produce un cierto efecto de esta problemática. Y tengo otra problemática con otro tipo de causa, pero también me produce el mismo efecto. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando yo quiero de alguna manera aplicar un proyecto y evitar alguno de estos efectos, yo puedo ver dónde, en qué momento puedo llegar a evitar este efecto, ya sea atacando a esta causa o a esta causa. ¿Cuál me conviene o cuál es mi situación? También podemos ver en este esquema que tenemos efectos que son secundarios. En el caso de los efectos secundarios, yo puedo también compartir ese efecto secundario que proviene de un efecto primario o ese mismo efecto secundario ser un efecto primario que proviene de otra causa, de una causa secundaria. Acá ustedes pueden observar en el esquema, yo tengo una causa que hace a esta situación problemática con un efecto X. Este efecto tiene un efecto secundario, pero hay otra causa de esta situación problemática B que hace también que se presente un efecto secundario que es el mismo provocado por esta. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que yo puedo mirar este árbol de problema, ¿sí?, e identificar si yo quiero evadir de alguna manera, no evadir, sino eliminar, mejor dicho, este efecto secundario. Esta identificación me está mostrando que yo puedo hacerlo mediante un trabajo en esta causa secundaria o también lo podría hacer en esta causa primaria, porque las dos derivan de esta problemática. La elección de cómo hacerlo todo va a depender del tipo de programa que tenga, las posibilidades que tenga, el presupuesto. Por ahí el presupuesto que yo tengo me da para trabajar sobre esta causa secundaria y puedo eliminar este efecto secundario. Y quizás mi presupuesto me dé para trabajar sobre las dos causas o trabajar sobre una causa y tengo que elegir cuál va a ser el efecto que deseo eliminar. Y para todo esto obviamente voy a tener que tener luego una estrategia y metodología para eliminar todos estos efectos y las causas, para poder subsanar la problemática. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar justamente a ver un ejemplo. No hay que asustarse porque es un ejemplo más sencillo todavía para tener una idea de cómo funciona este árbol de causas. Por ejemplo, acá la problemática sería la alta prevalencia de parasitosis en niños que habitan barrios periféricos de la ciudad de Corrientes, situación que está relacionada a la superpoblación de perros callejeros y en malas condiciones de salud en la misma zona geográfica. Pero mi problema es yo voy a apuntar hacia la parasitosis en niños. Entonces, yo tengo, por un lado, como vimos en el ejemplo anterior, una problemática, alta prevalencia de parasitosis en niños. Es esta la que voy a ver, por eso le puse la flechita.
Acá tenemos otra situación problema que sería el elevado número de perros callejeros con deficientes condiciones de salud. Entonces, yo podría relacionar estas dos causas, estas dos problemáticas con una causa. Y una de las causas puede ser la falta de políticas sanitarias que sean eficientes, ya sea provinciales o municipales. Si yo tengo deficientes políticas de salud o sanitarias, sería una causa importante para que una población de niños esté altamente parasitados y también el elevado número de perros callejeros en malas condiciones de salud, ¿sí? Entonces yo acá detecté una causa común para dos problemáticas. Yendo a la problemática de la alta prevalencia de parasitosis en niños, yo puedo llegar a identificar, por ejemplo, que tengo dos causas. Una causa sería la infestación de lugares públicos con elevada carga parasitaria. Eso hace, ¿no es cierto?, que los chicos puedan contraer la enfermedad. Y por otro lado, otra de las causas detectadas puede ser el desconocimiento sobre los problemas de salud y la relación que existe con la higiene, justamente por falta de formación en esos aspectos o en ese tema de la familia, ¿sí? Y también por falta de educación en los niños por parte de las escuelas. Entonces yo detecté esta causa por un lado y esta otra causa por otro lado. Pueden haber muchas causas que lleven a esta alta prevalencia, pero en este ejemplo yo detecté estas dos. Ahora, partiendo de la primer causa, que sería la infestación de lugares públicos con elevada carga de parásitos, voy a ir, ¿no es cierto?, a un efecto. ¿Cuál puede ser el efecto de esta alta infestación de los lugares públicos? Justamente la mayor probabilidad de contacto entre los estados infectantes de los parásitos con esa población de niños para contraer la parasitosis. Este puede ser un efecto de esta causa, ¿sí? Otro efecto podría ser la mayor probabilidad de reinfestación de caninos callejeros y de las mascotas cuyos dueños sacan a recrearse en los lugares públicos y de esta manera contraen la parasitosis. Entonces acá tengo dos efectos primarios. Vamos a seguir con los mismos colores del ejemplo anterior, son efectos primarios. También de acá se pueden derivar efectos secundarios. Por ejemplo, en este caso, en el primer efecto, podemos contraer las enfermedades. Nosotros sabemos que podemos tener la probabilidad, ¿no es cierto?, de infectarnos, pero no enfermarnos, eso ya saben ustedes. Pero podemos tener un efecto secundario que puede ser justamente contraer la enfermedad parasitaria y que sea grave. Y también otro efecto pueden ser secuelas permanentes de salud. Ambos efectos secundarios se pueden dar tanto en la población de niños como en la propia población de caninos, ya sea los callejeros como también las mascotas que salen a recrearse. Estos serían los efectos secundarios. Ahora, nos vamos para otro lado. En este caso, con otra causa que no era la causa de la infestación ambiental, sino del desconocimiento de las normas de higiene, tanto de la familia, de toda la familia, una de los efectos que se pueden presentar también es la mayor probabilidad de contraer la enfermedad, pero no de los lugares públicos, porque acá pueden existir niños que no asistan a estos lugares públicos, sin embargo estén altamente parasitados. ¿Cuál es la explicación? Que justamente por esa falta de conocimiento y de la relación que tienen las enfermedades parasitarias con la higiene, contraigan las enfermedades parasitarias de otra manera. ¿Cómo lo pueden hacer? Por medio de las verduras mal lavadas, no higienizarse las manos antes de consumir los alimentos, después de recurrir a los sanitarios, etc. O sea que acá, fíjense que tenemos también otro efecto, partiendo de otra causa. Bien, ahora nos vamos para poder relacionar un poquito a otra situación problema. Yo puedo tener una situación problema donde estos perros callejeros tienen deficientes condiciones de salud. ¿Cuál es la causa? Una de las causas, dijimos, principal que era compartida, eran las deficientes políticas de salud. Pero por otro lado, podemos tener otras causas que no sean compartidas con esta, como por ejemplo, que existan campañas de castraciones, porque nosotros detectamos, ¿no es cierto?, con el grupo de docentes, más el grupo de la propia población, que si bien existen esas campañas, no son aceptadas por la población. Esa sería una causa de que existan muchos perros callejeros. Entonces, obviamente no van a asistir a las castraciones.
Y por otro lado, también se detectó la falta de reconocimiento de la población sobre la importancia que tiene la tenencia responsable de animales. Entonces, acá tenemos dos causas que van a incidir en este elevado número de perros callejeros con deficientes condiciones de salud. Partiendo de esta causa, ¿sí?, donde son pocas aceptadas las campañas de castraciones, vamos a identificar un efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Obviamente el aumento del número de esos caninos callejeros. Y como efecto secundario a esto, ¿qué podemos tener? Una elevada mortandad de perras preñadas y también de los cachorros callejeros. O sea, esto sí es un problema bastante directamente relacionado con la profesión del médico veterinario. Por otro lado, nosotros tenemos otra causa, que sería la falta de reconocimiento sobre la importancia de la tenencia responsable de animales. ¿Cuál sería el efecto que puede tener esta causa detectada? Poseer mascotas en malas condiciones de salud y mal estado en general, no solamente de salud, cuando nos referimos a salud, digamos un estado infeccioso de salud. ¿Qué efecto vamos a poder tener secundario a esto? Si nosotros tenemos mascotas en malo estado de salud porque realmente no tenemos noción de la importancia de la tenencia responsable de estos animales, el grupo familiar también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque va a contraer enfermedades zoonóticas provenientes de sus propias mascotas. Y fíjense acá cómo hay una relación entre que ese grupo familiar contraiga enfermedades por sus mascotas, esos niños contraigan esas enfermedades, y por otro lado, esos mismos niños también pueden contraer las enfermedades parasitarias graves por otro lado. Es decir, la pueden contraer por una línea donde la causa y la problemática detectada era diferente a esta otra, donde la causa y la problemática era detectada por otro lado, pero tener, digamos, un problema en común, que sería el que nosotros en este ejemplo estábamos viendo, que era la alta prevalencia de parasitosis en niños. Entonces, como ustedes pueden observar, esto que es el árbol de causa, que es una red, ¿sí?, para poder interpretar, como dijimos anteriormente, poder analizar las causas, los efectos, las causas, los efectos primarios, secundarios. ¿Para qué sirve? Para que yo pueda identificar dónde voy a poder trabajar, con qué causa voy a trabajar para disminuir o eliminar qué efecto, ¿sí? Entonces es una manera y una metodología muy práctica, muy laboriosa, pero para poder tener un mapa general de cómo se presenta esa situación. Seguimos entonces con el desarrollo del proyecto. Entonces, dijimos que teníamos el problema ya identificado, las relaciones causales identificadas. En algunos casos ya sabemos que depende del tipo de proyecto si vamos a tener una hipótesis o no. Vamos a estar ya en condiciones, gracias a todas estas relaciones causales e identificación del problema, de elaborar los objetivos, es decir, para qué se quiere hacer. Esos objetivos también van a ser objetivos generales y objetivos específicos, de la misma manera que los planteamos con el proyecto de investigación. Luego vamos a plantear las metas que van a tener esos objetivos. En este caso también es importante identificar esas metas, es decir, cuánto se quiere hacer, qué necesidades se pretende cubrir, cuándo, dónde. Es decir, las metas en realidad son objetivos que son cuantificables. Si yo tenía, por ejemplo, en el caso anterior, disminuir las parasitosis de los niños, yo lo que voy a tener que determinar en esta meta es, dentro de esas parasitosis, ¿cuánto yo deseo disminuir? Disminuir un 20% de las parasitosis normales que tenían, disminuir un 100%, disminuir un 80% del tipo de parasitosis que tenían los niños, o también poner el tipo de porcentajes en el cual yo voy a trabajar. Si mi meta era trabajar sobre esos niños, voy a trabajar sobre el 100% de los niños de esa población, o voy a trabajar sobre el 50% de los niños de esa población, es decir, cuántos. Y también, obviamente, identificar el tiempo, en cuánto tiempo yo voy a lograr mis objetivos, en 1 año, en 2 años, en 8 meses. Por eso es que decimos que las metas se desprenden de los objetivos, pero son cuantificables.
Y luego vamos a pasar a las estrategias de trabajo. Cuando hablamos de estrategia de trabajo, estamos hablando de lo que sería en los proyectos de investigación de materiales y métodos, ¿sí? Nada más que acá ustedes lo van a ver como estrategias de trabajo, es decir, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, cuándo, dónde, quiénes lo van a hacer. Vamos a parar un poquito para rever en un resumen, en un esquema, lo dicho anteriormente. Entonces teníamos ya un problema identificado, las relaciones causales identificadas, cómo íbamos a solucionar el problema. En este momento generamos los objetivos, porque ya conocemos toda la situación, vamos a generar estas metas a partir de estos objetivos y dentro de estas metas, ¿no es cierto?, vamos a ver qué estrategia vamos a aplicar para desarrollar toda la metodología. ¿Qué estrategia vamos a desarrollar? Dentro de esas estrategias yo voy a colocar las actividades, voy a enumerar todas las actividades posibles que van a surgir de cada meta para poder desarrollar, ¿no es cierto?, y llegar a mi objetivo. Y dentro de estas actividades seguramente voy a tener una o varias tareas para realizar para poder cumplir con esta actividad, ¿sí? Seguramente dentro de esta meta voy a tener recursos humanos que voy a utilizar y también recursos materiales, es decir, quiénes van a trabajar y con qué voy a trabajar. Dentro de estos tenemos los recursos que son disponibles y los necesarios, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y cada uno de estos tiene un presupuesto, que son los recursos económicos necesarios. La sumatoria de todos estos recursos económicos es lo que me va a dar al final el presupuesto total del proyecto. Esto es, digamos, el desenlace de un objetivo planteado en base a una meta planteada. Pero como nosotros sabemos, dentro de un proyecto podemos tener varias metas y varios objetivos. Entonces, si ustedes tienen un problema identificado, con sus causas identificadas, pueden elaborar 1, 2 o más objetivos. Cada objetivo, un objetivo puede tener una sola meta. O también se pueden presentar que un objetivo tenga varias metas. Siempre vamos a tener que explicar, ¿no es cierto?, cuál va a ser la estrategia para llegar a este objetivo a través de esta meta. Es decir, que cada meta nosotros vamos a describir la estrategia, vamos a describir las actividades, las tareas, es decir, cómo la vamos a hacer, dónde, cuándo, etcétera, de cada una de estas metas. Y a su vez también vamos a describir quiénes van a trabajar en esta estrategia y con qué se va a trabajar en esta estrategia, que serían también los recursos económicos de ambos, humanos y materiales. Es decir, que yo cuando haga este proyecto tengo que desarrollar minuciosamente todo este trabajito, desplegar a partir de los objetivos las metas en las cuales yo quiero alcanzar y a través de qué tipo de actividades y tareas voy a alcanzar estas metas y con qué y quiénes van a participar. Y obviamente los recursos económicos. La sumatoria de todos estos recursos económicos derivado de cada una de estas metodologías y metas me va a dar el presupuesto total. Entonces, hasta acá lo que vimos fueron las estrategias de trabajo y ahora ya pasamos a lo que sería el cronograma de actividades. En este caso es muy similar a lo que vimos en los proyectos de investigación, donde en el cronograma vamos a detallar todas las actividades que vamos a hacer en todo el proyecto y cada actividad va a ir descrita con quién, cómo lo vamos a hacer y sobre todo las fechas, los tiempos. Luego tenemos el presupuesto, que es lo que acabamos de decir. La evaluación, vamos a describir cómo vamos a evaluar el proyecto durante el desarrollo del proyecto y también cómo vamos a evaluar al finalizar el proyecto. Esto es muy importante para ver si nuestro proyecto realmente tuvo éxito o no. Luego vamos a colocar la bibliografía, que también es opcional. Hay proyectos de extensión donde se solicita que se coloque bibliografía y la mayoría no solicitan la bibliografía, ¿sí? Por eso todo va a depender de dónde presenten ustedes este trabajo. También en los proyectos de extensión se pueden encontrar los anexos,
también es opcional, donde ustedes pueden llegar a poner características u observaciones generales, pueden poner mapas, identificación de lugares, figuras, fotos, para lograr identificar todas las características. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pasar a los proyectos de intervención. Estos proyectos se aplican cuando existen necesidades o situaciones problemáticas o situaciones que también se desean mejorar. También tienen un respaldo de distintos organismos, que son los que van a identificar las necesidades reales y van a priorizar sobre las asignaciones de sus recursos. Los proyectos de intervención se pueden presentar de diferentes, maneras. Podemos tener proyectos que se basan en la intervención en la educación, otros proyectos que se basan en la intervención social o en la intervención sociocultural, en los desastres naturales. Estos que están acá en amarillo están más relacionados con nuestra área, donde tenemos proyectos de intervención en problemáticas de salud, por ejemplo, proyectos de intervención en brotes epidémicos, proyectos de intervención en enfermedades endémicas. Es decir, que la intervención se puede aplicar en diferentes temas. Acá es importante recalcar justamente esta palabra, cuando hablamos de proyectos de intervención. Se va a intervenir en una situación especial que se desea mejorar. Bien, el proyecto de intervención, ¿cuáles son los componentes básicos que van a entrar en el plan de acción? Vamos a tener que pensar, ¿para qué voy a intervenir una situación? Por eso, volver a pensar en esta palabra, se va a intervenir en una situación. ¿Qué es lo que voy a intervenir? ¿En dónde voy a intervenir? ¿Quiénes van a ser los destinatarios de esa intervención? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si ustedes se ponen a pensar, es exactamente lo mismo que yo me planteo en una planificación de un proyecto de extensión y también de alguna manera parecido a lo que sería un proyecto de investigación. Si ustedes observan acá, en el proyecto de intervención también tengo 3 etapas donde teníamos la planificación, la ejecución del proyecto y el informe de resultados. Dentro de lo que sería la planificación, en estos proyectos también yo necesito conocer antes de intervenir. Entonces vamos a ver ese conocimiento teórico y voy a tener que saber en qué contexto me voy a mover para poder intervenir ante una situación problema. Para ello yo lo que voy a tener que hacer es obtener datos mediante la entrevista, discusión, observación, etc. Y voy a definir el problema, voy a justificar por qué voy a intervenir en esa problemática. También voy a identificar las posibles soluciones y voy a analizar y elegir la más adecuada. Todo esto que acabamos de ver ahora vendría a ser lo que ya vimos en el proyecto de investigación, que reemplazaría a lo que es el marco teórico, y también lo vimos en el proyecto de extensión cuando nosotros armábamos nuestro árbol de problemas. Es decir, es conocer todo el contexto, identificar la problemática, justificar qué es lo que voy a aplicar y los distintos tipos de soluciones y elegir la más adecuada. En este caso también voy a tener que ver cómo voy a realizar la gestión de este proyecto, los convenios que puedo llegar a tener que realizar para poder llevar a cabo la intervención, si este proyecto va a ser viable, el tipo de impacto y los costos. Por otro lado, tenemos que pensar que los proyectos de intervención se pueden presentar de diferentes formas de acuerdo a la situación problema. Si yo tengo un proyecto de intervención donde yo ya conozco la causa, ¿sí? Conozco la causa, es un proyecto de intervención de acción. Quiere decir que yo tengo una situación problema, conozco cuál es la causa, entonces directamente acciono, intervengo, ¿no es cierto?, en esa causa para solucionar la problemática. Por eso hablamos de proyectos de intervención de acción directa, acción. Hay otras situaciones donde nosotros nos vamos a encontrar con un problema donde no conocemos la causa, pero tenemos que realizar una intervención porque necesita de una intervención. Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo una
epidemia, ¿sí?, donde hay una gran mortandad de personas o de animales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intervenir para poder evitar que sigan muriendo personas. Pero no conocemos, supongamos, la causa. Entonces, podemos intervenir de muchas formas, podemos accionar para ir evitando que las personas mueran, ¿sí? Yo no sé la causa, pero puedo accionar diciendo que estas personas pueden mantenerse alejadas de ciertas situaciones o pueden no consumir un alimento que es el que nosotros creemos que posiblemente puedan llegar a ser la causa. Es decir, que podemos accionar para evitar que sigan muriendo, pero sin conocer la verdadera causa. Pero en paralelo, a medida que vamos accionando, también vamos investigando. Por eso se denominan proyectos de intervención, de acción e investigación. Y hay otras situaciones donde nosotros también tenemos que intervenir, pero directamente también no se conocen las causas, al igual que la anterior, pero acá el problema es mayor. ¿Por qué? Porque no podemos accionar en ningún momento y vamos a tener que investigar previamente, ¿sí? En este caso, investigamos y accionamos. Mientras antes investiguemos y conozcamos la causa, mejor va a ser mi acción, ¿sí? Pero también estamos trabajando, podríamos decir, en ambos casos a ciega, porque no conocemos la verdadera causa. A diferencia de la primera forma del proyecto de intervención, donde al conocer toda la problemática, las causas y demás, acciono en forma directa. Entonces, vamos a hacer un comparativo entre lo que sería el proyecto de investigación, que es lo que tomamos como base, y el proyecto de intervención. Básicamente, digamos, tienen los mismos pasos, va a tener un título. En el caso de la introducción o antecedentes en el proyecto de investigación, en este caso vamos a hablar de un informe técnico, de la misma manera que hablábamos en el proyecto de extensión. Va a tener una introducción con sus antecedentes bibliográficos, la descripción del problema, la descripción de los datos, la identificación de causas y efectos. También va a tener una hipótesis, en algunos casos sí y en otros no, dependiendo, como dijimos anteriormente, si ya sabemos la causa, accionamos, y si no sabemos la causa, accionamos y vamos investigando. Si vamos a ir investigando, posiblemente vamos teniendo hipótesis. Vamos a tener que también justificar esa intervención y el modo en que lo vamos a hacer, y también vamos a describir el impacto. Como ustedes pueden observar, todo esto que está acá vendría a ser el marco teórico, que también se identifican las variables, se describe el problema, las hipótesis, se justifica el proyecto y acá los beneficios e impacto de los resultados. Y en este caso es muy similar, pero acá hablamos de una identificación de la problemática, es decir, es mucho más parecido a lo que sería el proyecto de extensión. Luego tenemos la hipótesis, que como dijimos anteriormente depende del tipo de proyecto. Los objetivos también se van a plantear tanto general como específico, acá no lo puse pero también general y específico. Las metas que sí se aplican en los proyectos de extensión y de intervención, es decir, cuánto, en qué tiempo, cuándo, dónde, que ya vimos que las metas eran los objetivos cuantificables. Y también vamos a desarrollar en estos proyectos las estrategias de trabajo, que vendrían a reemplazar lo que acá llamamos en el proyecto de investigación materiales y métodos, donde vamos a encontrar el diseño metodológico. Si ustedes recuerdan, el diseño metodológico en la investigación era la identificación de la muestra, de la unidad de análisis, cómo iba a ser nuestra metodología de muestreo, las técnicas, los instrumentos que íbamos a utilizar. Todo este diseño vendría a ser las estrategias, la descripción de cómo yo voy a trabajar, cómo, con qué, quiénes, o sea, la mayor descripción posible de todo esto. Los recursos es exactamente lo mismo, porque vamos a tener recursos humanos, económicos, los disponibles, los necesarios. También vamos a tener que elaborar un cronograma de actividades. En este caso, los cronogramas, las diferencias están que en los proyectos, tanto de intervención como de extensión, estos cronogramas son más, se identifican más las personas que van a trabajar, qué tipo de actividad va a hacer cada una de las personas y los tiempos. A diferencia de los cronogramas de actividades de los proyectos de investigación, que si bien se describen todas las actividades como en esto, no están tan identificadas
el equipo de investigación ni los tiempos, más allá que los tiempos pueden ser o anuales, 1 año, 2 años, los cronogramas de actividades de intervención y extensión son más específicos. Justamente si uno tiene que intervenir para hacer un cambio de conducta y demás, son muchos más especiales en ese sentido. Luego también vamos a tener un presupuesto general, ¿no es cierto?, que va a derivar de toda la sumatoria de lo que yo voy a utilizar en mi estrategia de trabajo, como era acá en el diseño metodológico con los materiales y métodos. Voy a tener también un ítems donde voy a explicar la evaluación del proyecto durante el desarrollo del proyecto y cuando termino el proyecto, de la misma manera que lo hago en los otros proyectos. Y la bibliografía, que en el caso del proyecto de intervención, al igual que el proyecto de extensión, es opcional, dependiendo, ¿no es cierto?, el organismo donde presentamos o con quien trabajamos. Y en el caso de los proyectos de investigación, la bibliografía es obligatoria directamente. Bueno, y ahora pasamos a 3 diferencias fundamentales entre el proyecto de extensión y el proyecto de intervención. En este primer caso, nosotros trabajamos en conjunto con la población afectada. Y habíamos dicho, y lo recalcamos muchas veces, que esta población afectada es parte necesaria para el desarrollo del proyecto, es parte del proyecto, ¿sí? En el caso de los proyectos de intervención no es así. La población puede o no participar, y si lo hace, lo realiza de una manera más pasiva o colaborativa, pero no forma parte de decisiones. Acá sí forma parte de decisiones, porque la población está dentro del desarrollo del proyecto, ¿sí? Y después como parte de las actividades del proyecto y también como parte de la evaluación del proyecto. En este caso, cuando se interviene, la población, como dijimos, puede colaborar, pero la población no va a estar digamos, como parte del desarrollo de cómo se va a llevar a cabo ese proyecto. Y tampoco va a estar en la evaluación. Esa es una de las diferencias más importantes para identificar y detectar. Otra diferencia. Generalmente en los proyectos de extensión, estos son extensos en el tiempo porque se necesita principalmente, como dijimos, un cambio de conducta. Y nosotros sabemos que para un cambio de conducta en una población se necesita un largo periodo de tiempo. Obviamente depende de la situación y del problema, pero suelen ser muy extensos. En el caso de los proyectos de intervención, como dijimos anteriormente, nosotros podemos tener proyectos que sean inmediatos, de tiempo muy reducido, tiempos de mediano plazo o a largo plazo. Todo depende de la situación. Si yo tengo una situación donde tengo que intervenir para cortar, como dijimos anteriormente en el mismo ejemplo, las muertes que están sucediendo, tiene que ser un proyecto de corto tiempo, ¿sí? Ahora, si yo quisiera disminuir la mortandad de animales de una enfermedad endémica, por ejemplo, en un país, también es un proyecto, puede ser un proyecto de intervención, pero va a ser a largo plazo, porque ustedes ya conocen lo que es cómo se presenta una enfermedad endémica. Quiere decir que es una enfermedad que ya se mantiene en una región geográfica por mucho tiempo, y hay casos, normalmente todos los años hay un número normal de casos. Entonces, para poder disminuir esto, yo voy a tener que trabajar mucho tiempo, pero no deja de ser un proyecto de intervención. Por eso justamente acá los tiempos pueden ser muy reducidos, de mediano plazo o de largo plazo. Y por último, en el proyecto de extensión, luego de ser implementados, la población debe tener la capacidad de mantener esas actividades transformadoras en el tiempo. Esto lo recalcamos mucho cuando hablamos de proyectos de extensión. En el caso de la intervención, el cambio, ¿no es cierto?, que se hace, la mejora que se pretende alcanzar, generalmente es detectado por un organismo e implementado. Es decir, que acá nuevamente la población no es quien va a mantener, digamos, de alguna manera ese cambio o esa acción. Bien. Ahora, por último, si bien podemos cometer muchos errores, tanto en la elaboración de los proyectos como también en la aplicación de los proyectos, uno de los errores más comunes serían estos: el no detectar el verdadero problema, o sea que
en la primera parte de todos los proyectos, la detección del verdadero problema es muy importante. El cronograma de tiempos que está mal planificado, eso es bastante común planificar una actividad donde creemos que vamos a desarrollarlo en un tiempo específico, en un año, en medio año, y realmente los tiempos no nos alcanzan y vemos que ese cronograma no estaba adecuado, no era real para las actividades que iba a desarrollar o para el objetivo que yo pretendía alcanzar. Luego tenemos también, esto es muy importante ahora, el presupuesto que esté desajustado. Yo aplico un presupuesto, pero dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, yo sé que con ese presupuesto no logré ni el 20% del proyecto. Esto también es parte de pensar bien lo que vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y las estrategias que vamos a tomar. Y por último también, un buen proyecto puede ser un buen proyecto, pero la dirección de ese proyecto no es bueno. Es decir, que el escrito y la planificación es una planificación acertada, pero a la hora de aplicar el proyecto y llevarlo a cabo, no se lleva a cabo de la mejor manera. Estos serían entonces los errores más comunes. Ahora, en cuanto a la bibliografía del tema, ustedes tienen en la página de la cátedra bibliografía sobre proyectos de extensión, intervención, y también tienen algunos ejemplos, pero les aconsejo que en los prácticos presten atención sobre todo a la lectura de los proyectos que ustedes van a realizar, porque es ahí donde se van a dar cuenta de las diferencias que hay entre los distintos tipos de proyectos.